Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Así que ustedes de Junín, alguno va a creer que hicimos a propósito esta nota justo en el medio del pánico y ¿no? Estamos grabando ya de la situación catastrófica que vive la ciudad de este bonaerense. Tenía 16 años y me fui por aburrimiento. ¿Por aburrimiento o porque rompió con su familia También. que no quería que fuese escritor? También, las dos cosas. Pero además era insoportable. Alguno va a tomarlo mal a eso. Ahora, no sé, ahora ahí pasan cosas, qué sé, todo esto, pero era el sueño de los que dicen, un lugar que no pasa nada. El tema de vivir en el pueblito, de vivir Sí, en la calma no era y eso. tan pueblito. No era tan pueblito, es Junín. Pero había como una falta de interés. Ahora hay una universidad. Sí. Y bueno, eso dinamiza las cosas un poco, claro. ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento no había nada, y entonces... Ahora está la de ahí, que está interrelacionada con la de Pergamino, Claro. porque es la universidad del oeste, si no me equivoco. Sí, Sí, ha dinamizado sí, muchísimo. del noroeste, no sé, tiene Sí. un OVA, no sé. Exactamente. Y eso yo estuve yendo últimamente, hace 4 años que dejé de ir, pero fui igual, no, me inquietaba un poco, era muy poco, es decir, los intereses culturales o cosas así, Uh-huh. son inquietudes de ciudades anómicas, de grandes ciudades. Es decir, yo me doy cuenta, pues yo anduve llevando el psicoanálisis por todo el país. Sí. Jujuy, Salta, Tucumán, todas las que siguen, pero esa es la que más fui. Y me doy cuenta que en las ciudades que son chicas y muy organizadas y con identificaciones muy firmes, Conservadoras, dirías. claro, entonces ahí no ocurren cosas. Y paradójicamente, por ejemplo, entre Salta y Jujuy Sí. hay una gran distancia, Uh-huh. porque Jujuy es una ciudad más quebrada, más complicada. Sí. Más movilizada. Claro, con toda la mezcla con la gente boliviana que va, cruza, Sí, viene, sí. etcétera. Mientras que Salta es muy organizada sobre un esquema católico, Uh-huh. tradicional, Uh-huh. etcétera. Y es increíble, en Jujuy es más fácil hacer cosas con el psicoanálisis que en Salta, lo que parecería un poco increíble, pero bueno, hay más gente dispuesta. El peso de la Iglesia Católica en Salta es enorme. No se olvide que por constitución provincial se brinda educación católica en las escuelas. Claro, pero no es tanto, digamos, la educación, sino el hecho, por ejemplo, en Corrientes. Sí. La Iglesia se hace cargo vamos a decir así, de los secretos de la ciudad. Uh-huh. Son los que conocen el paño. Sí. Y entonces cumplen como esa función de suturar cualquier cosa que sea, cómo discutir un tema u otro. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. 6º año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hoy cuenta quién es el escritor y psicoanalista Germán García. ¿Todo empezó con un poema o con poemas en su vida? Sí, empezó, culpa de los españoles, ¿De los españoles? ¿Por qué? La lectura de la lectura de los clásicos españoles. Yo tengo el recuerdo, como decimos en el psicoanálisis, encubridor. Encubridor. Pero no porque haya verdadero, sino porque todo recuerdo no es la impresión perceptiva de algo, es lo que se elaboró automáticamente, claro, cambiando esto por aquello, etc. Así empiezan, creo que el primer tomo de Memorias de García Márquez, ¿no? Puesto en literatura, y dice algo así como: uno no es lo que ha vivido,
sino lo que quiere recordar de lo que vivió o lo que recuerda de lo que vivió. Yo lo anduve buscando ahora el tomo ese porque, bueno, es que... Por obvias razones. Sí, y no lo encontré porque quería hojearlo. Yo tengo el tomo de la memoria. Germán García nació en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en 1944. En 1968 fue cuando publicó Nanina, su primera novela, que agotó varias ediciones hasta que fue prohibida por la dictadura de Juan Carlos Onganía. El recuerdo encubridor es el del poemario. No, el recuerdo encubridor es de una pelirroja de unos 20 años cuando yo tenía 8. Como se ve, un amor imposible. Sí. Que, según el mito familiar, yo le escribí una especie de versos que nunca me atrevía a dárselos, o que pasaba siempre por la casa de mi abuela donde yo iba, ¿no? Sí. Eso es lo primero que recuerdo. Después murió, había muerto mucho antes, pero yo me enteré a los 14 años, cuando tenía 14 años más o menos, que había muerto en un accidente de coche Eusebio Marcilla. 14 de marzo, me acuerdo el día, porque yo le puse esa fecha al poema. Entonces yo hice, como mi padre pertenecía al mundo de la mecánica y había tenido que ver con coches y con cosas siempre, yo le hice un poema, un soneto, pues yo escribía sonetos en esa época, sí, o intentaba, bueno, y lo publicó el diario. Yo digo, debo mi comienzo a la indulgencia estética de los radicales, porque estaba el diario de los curas, que era La Verdad, y estaba el diario Democracia, que era de los radicales. Y los radicales eran más abiertos, entonces me publicaron el poema, que cayó muy bien en el mundo de los gente que le gustaban los coches, etcétera, etcétera, y incluso se volvió a publicar alguna vez, y sí, todo eso, ¿no? El poema de Eusebio Marcilla. Eso fue como lo segundo. Y después me hice amigo de una chica en un club que yo iba, que escribía. Entonces era una manera de contacto que teníamos así, escribiendo, ¿no? Bueno. Y ella me pasaba en limpio las cosas, ¿no? Tenía una caligrafía así muy buena. Y esas fueron las cosas del comienzo. Pero después la poesía siempre me pasó, que me parece una cosa muy difícil la poesía. ¿Le resulta o le parece? Me parece, porque me gusta mucho la poesía a mí. Sí. Pero hay miles de poetas que no me gustan, ajá, que me parecen malos. Entonces no sé en qué consiste el misterio de que un poema es bueno. Está bien. Y eso no le pasa con la novela, por ejemplo, no, o con el ensayo, con el cuento. No, porque como que la novela, el cuento, eso tiene, yo qué sé, se puede discutir, hay hipótesis, esto es así, asado, bla, ¿no? Pero el poema, el poema que nunca olvido es de Quasímodo, tiene 3 líneas, ¿no? Es un poema que dice: cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto oscurece. Es de súbito cera, dice en italiano, ¿no? Y a mí me parece un poema extraordinario. Sí, claro. No sé por qué es extraordinario. El encuentro de Germán García con Oscar Mazota, el psicoanalista Oscar Mazota, quien introdujo la teoría de Lacan en la Argentina, fue decisivo tanto para su relación con la literatura como para su inserción en el psicoanálisis. Le voy a preguntar cuánto tiempo pasa entre, llamémosle, la ruptura familiar, ¿no? Padre metalúrgico, madre que leía algo de vez en cuando, si no tengo mal el dato, hasta que toca el cielo con las manos en una librería de la calle Corrientes, a donde se viene. ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, eso fue bastante inmediato, porque, digamos, yo empecé a ir a un colegio nocturno, es decir, se había hecho en el Colegio Nacional, que se llamaba allá. ¿En Junín? Sí. Se había hecho una especie de como de secundario especial, una cosa así que tenía que ver con el diseño industrial. Sí. Entonces, mi intención era y no era buena, porque mi intención era, bueno, yo permanecía, digamos, en el ámbito
en que estaba mi padre, la mecánica, todo eso, porque me gustaba todo eso. Pero yo digo, me hago diseñador, Sí. y como leía historieta, y había unos coches que futuristas, etcétera, por ahí venía. hago un diseño y me hago rico, porque yo veía que la mecánica me gustaba mucho, pero lo que no me gustaba era la situación social de los mecánicos. Ajá. No me parecía la mejor de todas para andar por el mundo. Entonces, no quería ya ese futuro. Y eso fue, no duró mucho, porque entonces trabajaba de día, de noche, iba ahí, era medio insoportable. Ujú. Y gracias a una pelea con mi padre y a la venta de una bicicleta que yo tenía de semicarrera, leñano, me vendí la bicicleta, cobré lo que tenía que cobrar, era un fin de año, y me fui. ¿Qué estamos hablando? ¿De sus 10 y 20 de años, digo? Años no, 17 tenía. 17 16, 17 tenía. ¿Vendió la bicicleta y se vino? Sí, entonces como en mi casa, yo tengo 2 hermanas y tenía un hermano menor. Sí. Y había bastante disidencia conmigo porque, bueno, mi padre cuando se enojaba decía a mi vieja, tu hijo el poeta. Tu hijo el poeta. Claro, como diciendo, ¿qué se puede esperar de una cosa así, no? Bueno, y entonces, y yo no sé, no me lo tomaba demasiado en serio, la verdad. Pero bueno, nos peleábamos mucho y toda esta historia. Y entonces me vine. Y lo contingente siempre tuvo mucho que ver en mi vida, ¿no? Yo soy muy de abandonarme las contingencias porque he tenido suerte. Si hubiera salido todo mal sería más precavido. Me vine y yo no sabía nada. Teníamos un pariente que vagamente yo sabía que vivía por Chile, la calle Chile y Entre Ríos. Bueno, llegué a Retiro, le pregunté a un policía, estaba a la esquina ahí, y le digo, escúchame, para ir ahí, me dice, el colectivo 6. Me tomé el 6, me bajé por ahí, pero no sabía dónde estaba el pariente. Había una especie se llamaba Hotel del Plata, que ahora hay un supermercado chino. Era precioso, un edificio de 2 plantas, eso típico, afrancesado que hay acá. Y entonces entré, me dijeron, bueno, pero usted menor de edad tiene que tener alguien que lo avale. Digo, sí, tengo mi tío, la verdad, pero yo ni sabía dónde estaba mi tío. Entonces al otro día sería a buscarlo. Y no sé si Buenos Aires era diferente o qué, pero yo me fui a un bar de la esquina, pregunté por un tipo así, asá. Me dijeron, bueno, acá vive en Sarandí, no sé qué, y Chile. Y al final llegué al tipo enseguida, ¿no? Andrade, de apellido. Y este tipo era jefe del depósito de libros de la editorial Aguilar, que estaba en Junín y Córdoba. Jefe del depósito de Aguilar. Aguilar era fuerte, una Sí, editorial claro, fuerte. sí. ¿Y entonces? Estaba en Córdoba Córdoba y Junín, Sí. en la esquina esa, que Sí. era ahí un bar, era lindísimo la librería, ¿no? Entonces, bueno, yo me empecé a juntar con este tipo, que era un personaje muy especial. Tenía escritas novelas, pero no las editaba, sino que pasadas a máquina se encuadernaba. No sé lo que escribía, cosas medio de gaucho, unas cosas que a mí no me parecían, no, pero bueno, yo no decía nada por un tipo grande, además me invitaba a comer todos los domingos, además me había salido de garante ahí. Y entonces el tipo me regaló toda la colección de iniciación filosófica de Aguilar, que eran unos libritos así, que todavía existen, que estaba toda la filosofía. ¿Le regaló? Sí, me regaló, porque estaba ahí en el depósito. Y tenía libros en su casa, me dijo, tomá, llévatelo. Bueno. Entonces yo empecé a ir a un instituto que estaba acá en Constitución y Entre Ríos, de noche, y empecé a leer filosofía, me empecé a comparar con la filosofía, ¿no? Y yo digo una cosa que escribí, digo, eran todos autores, según los prólogos, eran todos autores insoslayables, pero bastaba asomarse en un bar, ver la circulación de la gente en esta ciudad para saber que eran todos soslayables sin ningún problema, porque a mí me divierte mucho la expresión periodística insoslayable. Uno revisa las cosas de los suplementos culturales, sí, y aparecen unos 25 insolayables por semana. Más o menos. Si uno los apilara, sí, no son pocos, sí. la vida no alcanzaría para revisar los insolayables que hay. Entonces digo,
llegué a la conclusión, no, todo el mundo soslaya todo, Sí. y entonces dice por cortesía nada más, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime quién sos vos oficial. Es escritor, es psicoanalista, es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Cuenta quién es Germán García. Claro, y empezó mi formación Su filosófica. formación filosófica. Y cuando digo de la contingencia, es Sí. que me encuentro en el Instituto ese con Abraham Haber, que nadie se acuerda de él, pero era un junguiano que ganó un premio que había dado la Nación con un libro que se llama Jung, el símbolo vivo. Ajá. Y era un crítico de arte, un tipo muy refinado, con mucho conocimiento de arte. Bueno. Y estaba Rodolfo Kuss, que es otro también que en ese momento había publicado América Profunda. Sí. Y bueno, nos pasamos más tiempo en el bar con Kuss que adentro del instituto ese, ¿no? La más célebre novela de Germán García se titula Nanina. La primera edición está fechada en agosto de 1968 y se publica gracias a nada menos que Jorge Álvarez. Antes de finalizar ese año, un juicio por obscenidad le pone punto final a la difusión del libro. A ver, ¿está bien plantearle un salto de Nanina al psicoanálisis? Bueno, sí, porque ¿qué pasa con Nanina? Digamos, que Nanina es como un vuelco para mí en la vida, porque obviamente yo no esperaba, fue muy sorpresivo, no esperaba que pasara eso. Porque yo conocía a mucha gente que escribía, publicaban un cuentito en el Escarabajo de Oro o un cuentito en otra libreta, ¿no? Y andaban ahí, algunos tenían suerte, pero bueno, la suerte era una cosa bastante opaca. Sí, y usted agota en 3 días no sé cuántos miles de ejemplares. Sí, y después estaban los grandes narradores, los grandes escritores, bueno, todos reconocíamos, nos gustaban o no, pero reconocíamos que había una especie de dios en la literatura que, bueno, que a uno le gustaban uno, a otro le gustaban otros. Yo particularmente siempre fui defensor, lo sigo siendo, de Rayuela, porque me pareció que Rayuela rompió un esquema narrativo acá, y bueno, cada uno después lo armó como pudo, pero hizo un trabajo muy para mi generación, me parece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso de que cuando uno le va bien, bueno, en los grupos literarios acá en Rusia, en todos lados, pues uno va conociendo memorias, cosas de tipos, tiene la misma característica de que es una cosa de entre la fraternidad y la rivalidad correspondiente. Entonces empezó más bien no una cosa simpática hacia uno, sino más bien una polémica un poco retorcida, al punto tal de que cuando se prohibió el libro empezaron a decir que era una argucia de Álvarez para que se vendiera. ¿El libro se prohíbe cuando? Dictadura... Onganía. Onganía. Sí, artículo 128, sí. hicieron toda una historia. Bueno. Entonces invirtieron el orden de las cosas y dijeron, no, era que como Álvarez tuvo la astucia de hacerlo prohibir, entonces el libro se vendió. Cuando lo habían sacado de circulación. De eso otras cosas cómicas que llevaría mucho contar, pero todo tipo de cosas. Y yo pasé de las páginas culturales a las páginas policiales, solo, no con gente que dijera libertad al arte, no, agárratela, jodete. Yo había entrado por la ventana y no había hecho... Jodete por haber entrado claro, por la ventana. No había hecho los ritos correspondientes. ¿Y entonces? Y además nace un hijo mío, yo era muy joven, tenía 22 años, 23. Y bueno, tenemos un hijo. Y tuvo el problema ese de que yo primero no sabía cómo hacer de padre. Sí. Y tenía ese lío. Y todo era muy raro. Entonces me fui a analizar. Charlando con una amiga, le dije, bueno, que esto, que lo otro. Y entonces me recomendó a alguien, fui y me empecé a entusiasmar con el psicoanálisis. Yo ya era lector y viene de mi madre, una cosa rarísima, porque un vecino, para celos de mi padre, le prestaba a mi madre los libros del doctor que hemos llamado Gómez Nerea, que no existía, era el poeta surrealista peruano que vivía acá. Bueno, eso lo hacía un vecino para celos de su padre. Sí, claro. Le daba los libros a su madre. Porque eran los libros
que tenían grabados en la tapa, me acuerdo el de La Histeria, que tenía una especie de silueta de una bataclana con una boquilla cruzada de pierna con medias en red, ¿no? Y mi viejo decía, ¿qué le es esa porquería? Y este pelotudo por el vecino que le daba. Bueno, y usted leía eso, y entonces se introdujo al psicoanálisis a través de la bataclana dibujada. Bueno, no era el único. No, está bien. Porque me enteré. Acá interesa a usted. Sí, digo, me enteré de que Roberto Ar lo leía, para defensa mía. Bien. Que Roberto Ar, con otras consecuencias, porque Roberto Ar parece, según dice el autor de Larva, ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. Es conocido, un anarquista, amigo de Ar. Según dice en su memoria, Ar leía al doctor Gómez Nerea, que era un Freud lavado, pero lavado al revés, le sacaba la teoría y dejaba los casos, y le agregaba un poquito de pimienta, ¿no? Y lo convertía en una cosa medio porno. Sí. Y parece que Ar leía eso y se excitaba y se iba al Paseo de Julio a algún prostíbulo que había por ahí. Ajá. O sea que el doctor Gómez Nerea era un tipo extraordinario, porque publicó 10 tomos de Freud. Cuando no existía el psicoanálisis, digamos, hizo conocer a Freud más que los psicoanalistas, que además no eran freudianos en la Argentina, poca gente lo sabe, sino que siguiendo a los franceses que detestaban a Freud, estaban en la onda de la psicología francesa, desde ingeniero para adelante, ¿no? Ajá. Todos creían que se podían burlar de Freud. Ajá. Ahora no, ahora hasta los nietos de ellos jurarían que todos fueron freudianos de entrada, ¿no? Pero no era así. Buen dato. Bueno, ¿y a usted le interesaba el psicoanálisis? Estábamos en esa punta. Eso quedaba en mi inconsciente. Quedaba ahí en el inconsciente. Y acá descubrí unos tipos que eran para mí interesantes. Pues no, pero en el momento que fue Marcuses, Eros y Civilización, Norman Brown, Eros y Tánato. Uh-huh. Entonces empecé a leer esos libros. Sí. Que eran un psicoanálisis medio mezclado con el marxismo y como un poco como Erich Fromm, ¿no? Una versión, vamos a decir, psicoanalítica, marxista, liberal del psicoanálisis, ¿no? Ajá. Porque no tenía intención de dedicarme a eso. Pero después ahí, también por azar, me encontré con Mazzotta, que publicaba en Álvarez, y Mazzotta daba cursos de lingüística. Uh-huh. Y yo estaba muy copado con la lingüística estructural, con todo eso. Pues estaba ya en la revista Los Libros, con Smukler, uh-huh. Un montón de gente. Bueno, ¿usted vivía de eso? Yo viví... Perdón el paréntesis, sí, pero si no pegamos un salto demasiado grande. Yo viví de ser librero, ¿no? Cosa que me venía muy bien porque además tenía a mi disposición una biblioteca muy grande. Viví de ser librero y después un año y algo viví de nanina, porque alguien me dijo, mira, si vos esperás que Álvarez te pague todo junto va a ser un problema, mejor arreglá que tengas una especie de sueldo mensual. Entonces arreglé así y entonces cobraba todos los meses. Y simultáneamente hacía un poco de periodismo, pero no era del oficio, o sea que hacía notas así. Sus ingresos eran esos, se sostenía con eso, mientras empezaba a interesarse en el psicoanálisis. Sí, exactamente. Ahí se cierra el paréntesis. Entonces, conoce a Mazzotta, empieza a interesarse, ¿y cómo sigue? Bueno, y ahí con Mazzotta, yo no fui a estudiar lingüística con Mazzotta, porque Mazzotta hacía grupos de lingüística, bueno. Y yo era bastante lector de Blanchot. Sí. Especialmente de un libro que se llamaba El Espacio Imaginario. Y ese libro tiene un lenguaje que fácilmente se asemeja o se parece al lenguaje de Lacan, porque el uso del otro con mayúscula, que es de la filosofía, bueno, pero quiero decir, en ese ambiente entraba por Blanchot. Y ciertas cosas, incluso Lacan hacía ciertos guiños amistosos hacia Blanchot y tal. Entonces yo escribo sobre Lamborghini, que era de una banda que andábamos ahí literaria. Uh-huh. Escribo un epílogo para el Fior, la primera edición del Fior, porque nadie quería editar el Fior. Y entonces yo le hice un epílogo, pues yo era conocido, ya con Anina, etcétera, bueno, para convencer a un editor. Y entonces ahí fue donde Mazzotta me dijo,
que le parecía que yo conocía a Lacan, por lo que yo había escrito. Porque yo había escrito algunas cosas inspiradas, tipo la función del falo pasa, no sé, del padre a la madre, no sé qué cosa decía yo, ni de dónde he sacado esas ideas extravagantes, pero bueno, las cosas que a nosotros le parecieron lacanianas. Y me fui a estudiar Lacan con él, y de ahí seguimos. ¿Y de ahí siguió la vida? Sí, hicimos la Escuela Freudiana de Buenos Aires, claro. 74, bueno. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es el escritor y psicoanalista Germán García. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Borges. Decime quién sos vos. Es escritor, es psicoanalista, es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Cuenta quién es Germán García. Antes de ir a temas que llamaríamos más generalistas de su actividad, de su pensamiento, usted se va a España, se va a Francia, se pasa 4 o 5 días por mes en París estudiando, eso es en el 79, si no me equivoco. 79. ¿Usted lo considera un exilio o fue una decisión absolutamente voluntaria, no impulsada por nada en particular? Bueno, voluntario es mucho decir, porque... Sí, es muy ampuloso, tiene razón. ¿Lo considera cómo? Fue la consecuencia lo siguiente. Yo en el 76, como todo el mundo, tuve razones para inquietarme del asunto. Todo el mundo que uno habitaba, sí, que no era todo el mundo. Sí, también en parte del mundo los que creaban esa inquietud. Sí. Bueno, entonces Mazzotta se había ido, 75, fue a Inglaterra, de ahí se pasó a Barcelona, y hablábamos de armar un eje entre Barcelona, Buenos Aires, bueno, seguir haciendo las cosas que hacíamos. Entonces Mazzotta me hace invitar a Italia, a un congreso que había en Milán sobre la locura. Sobre la locura. Sí, un congreso, como decía el Corriere della Sera, un congreso de la locura se convirtió en un congreso de locos. Porque era una cosa bastante complicada. Entonces, yo era tener contacto, hice contacto con gente de España, con gente, escritores especialmente, ¿no? De la revista Diwan. Sí. Y ahí conocí a Daniel Sibony, que era un matemático y psicoanalista lacaniano francés. Entonces, Sibony, como tenía la ventaja que sabía español, no hacía falta, si no lo invitaba, pagar traducciones, gastos, ¿no? Y además era un tipo muy simpático que tenía ganas de venir por conocer la Argentina. O sea que no iba a ser que nos quisiera cobrar. Bueno, un tipo había publicado libros muy interesantes. Bueno. Entonces lo invité yo a la Argentina. Y en ese momento se movió una mosca. Yo lo invité un poco para probar qué pasaba. Como era un tipo, yo calculé, era de la Ghost Divine, era un tipo que era progresista, pero no era un tipo así, tirabomba, ni cosa que nos creara un problema. Uh-huh. Entonces me parecía que era justo para ese momento, ¿no? Que podía haber, bueno, y yo lo invité. Vino, paró en el Baue, me acuerdo, y todos los grupos lo invitaron, tuvo un éxito bárbaro, fue a Córdoba, acá, allá, estaba fenómeno el tipo. Pero la consecuencia de eso fue, de nuevo, como no se podía, digamos, había un axioma que tenía que cumplirse. En la Argentina no se puede hacer nada. Entonces, si yo podía hacer algo, ¿cómo es que yo podía hacer algo? Dije, bueno, basta, chico. Clarísimo. Basta, chico, yo me voy.
Y entonces le dije a Mazzotta, mirá, no, perdón, Mazzotta justo murió. Sí. Mazzotta murió, eso fue para mí personalmente un golpe. Terrible. Y a su vez quedó ese lugar donde estaba Mazzotta, ahí en Barcelona, que yo conocía la gente. Okay. Entonces fui y me instalé ahí y continué eso y lo completé, etcétera, etcétera. Germán García en 1974 participó en la fundación de la primera escuela freudiana de Buenos Aires. En 1985 funda la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis y la revista Descartes. Actualmente integra la Asociación Mundial de Psicoanálisis y la Sociedad Argentina de Escritores. Vio que recién mencionaba un chileno. Hay un chileno que en 1910 quiso traer el psicoanálisis acá, ¿puede ser? Sí, no, es un caso muy interesante. Se lo pregunto como para entrar a cierto diccionario de su actividad, más allá de que después retomemos algo de la escritura, pero me interesó la historia. Porque la cuestión es muy interesante, porque yo estaba leyendo la historia del psicoanálisis de Freud, y Freud dice, en 1910, en un congreso de medicina realizado en Buenos Aires... Dice Freud, un chileno, ¿no? Entonces, que él conjetura, posiblemente hijo de alemanes, o de, yo qué sé, defendió mis tesis, y hace un pequeño elogio, Freud, ¿no? Y el traductor pone abajo, se trata de GG. ¿GG? Sí, no pone el nombre. No, pone un nombre que era otro, era, yo qué sé, no me acuerdo, pero supongamos Gerardo, ¿no? Greve. Sí. Yo tuve como la certeza que el tipo se llamaba Germán. Esa es locura, ¿no? Bueno, porque era alemán, quizás, yo qué sé, bueno. Entonces, y por la gana de molestar también, bueno. Entonces empezamos a investigar la historia del psicoanálisis y una amiga en los archivos de medicina encuentra la intervención de Germán Greve, se llamaba Germán efectivamente, que había intervenido en un congreso que se había hecho en el centenario, en 1910. Lo habían invitado en medicina, no en psicología, porque la psicología estaban con los franceses, ¿no? Y este tipo era un personaje que era un capo de sanidad en Chile y que no tenía mucho que ver con el psicoanálisis. Yo creo que el tipo manoteó la biblioteca, el libro de Freud, como podría haber manoteado cualquier otro. Le dijeron andar a hablar con estos de acá al lado, que muchos, en fin, tenemos esa cariñosa relación con los chilenos. Y el otro vino y se hizo un resumen muy bien hecho, una persona que sabía hacer eso, de la tesis de Freud sobre la sexualidad, todo lo que más o menos se sabía de Freud, o que Freud sabía en ese momento. Y eso quedó ahí olvidado. Entonces yo dije, esto es genial para empezar a hacer lío. Y hice una ficha con eso. Sí. Hice una ficha, había empezado a hacer la revista Literal, y entonces hacía unas fichas literal yo, ¿no? Que ponía al revés, literal ficha, ¿no? Y hice una ficha y vendí un montón, y yo qué sé, empezamos a crear un personaje que era Greve, pero no es que lo creamos, existía. Greve en el año 30, como le pasó a muchos del mundo de la sanidad, ese mundo se dividió a consecuencia del nazismo en los biologistas de derecha y los ambientalistas, digamos, de izquierda, ¿no? Y Greve había agarrado para ese lado de la derecha, tenía un libro disparatado del año, pero yo eso me lo callé, ¿no? En 2003, Germán García recibió la beca Guggenheim por una investigación publicada en 2005, El psicoanálisis y los debates culturales. En 2007 es declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Germán, ¿y existen psicólogos de izquierda y psicólogos de derecha? No, eso... Como para meternos al diccionario. Bueno, eso... A cierto diccionario. Eso existió en los años 70. Tenemos una polémica que ocurrió en la revista Los Libros. En la revista Los Libros yo quería meter la cosa del psicoanálisis, estaba ahí, pero haciendo artículos de literatura y esas cosas, ¿no? Y crítica, yo hacía crítica de medios y me gustaba ese tipo de cosas. Digamos, un poco la influencia de Humberto Eco, de Roland Barthes, las mitológicas, ese tipo de retórica. Pero yo estaba con Mazzotta y quería usar la revista para... Entonces lo convencí a Muckler de hacer una discusión sobre la sanidad, el psicoanálisis, bueno, y que la tapa había salido cortada así, media
tapa era Freud y media Marx, ¿no? Media era Marx y media era Freud. Claro. Sí. Entonces, habían sacado un libro que se llamaba Cuestionamos, los de la APA, pero el libro... APA, Asociación Psicoanalista Argentina. Exacto, que lo que se habían ido de ahí, que se habían hecho una cosa, rancho aparte. Pensemos en masificar las siglas. Sí, APA, sí. Los de la APA son los que se habían ido de Sí, dónde. los de la Asociación Psicoanalítica Argentina se habían ido una cantidad de personas que habían formado un centro de investigación, que no me acuerdo el nombre, y entonces habían sacado un libro llamado Cuestionamos, supuestamente producto del análisis de las circunstancias que estamos viendo, pero la mitad de los artículos eran de la izquierda freudiana de la época de Freud. Sí. Fenikel y yo qué sé, toda una serie de tipos que había, que entre los que estaba Wilhelm Reich y toda esta gente. Entonces, yo les tomé un poco el pelo, porque en esa época Lanús se había dicho que su gobierno era de centro-izquierda. Ah, sí, es cierto. Y entonces yo empezaba con la pregunta casi obsa de ¿qué es un grupo de psicoanalistas de izquierda cuando el gobierno de Lanús se declara de centro-izquierda? ¿No? Entonces, yo digo, obviamente la palabra se ha vuelto inofensiva o equívoca por lo menos. Entonces yo empezaba así. Y me dediqué a burlarme un poco. Cuestionamos, se llamaba mi artículo, las aventuras del bien social. Las aventuras del bien social. Claro. Digo, gente que había dormido apoyada en el seno tibio de Melanie Klein, por la teoría kleiniana del pecho malo y el pecho bueno de la madre. Digo, bueno, que no se acuerdan. Digo, despertó de golpe y sintió necesidad de hacer el bien, ¿no? Entonces era eso. Y entonces un tal Gregorio Barenboim, que vive en Brasil hace muchos años, hermano de otro Barenboim más conocido de sanidad, me hace una respuesta así, ¿no? Muy crítica. Y ahí entra en la discusión Juan Carlos Torre, alguien que escribió varios libros sobre el sindicalismo peronista, etcétera, etcétera. Tipo muy erudito en esos temas de política. Bueno. Y Miriam Chorne, que ahora vive en Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, y se armó todo un tole-tole que era la discusión. Lo que estaba atrás era la discusión entre la llamada salud mental y el psicoanálisis, con el consabido cuento de que el psicoanálisis hace tratamientos individuales y la salud mental lo que busca son, en verdad, soluciones sanitarias, pero son dos temas diferentes. Hay un desplazamiento ambiguo, porque evidentemente cuando la crisis en la Argentina, la fiebre amarilla, la transformación sanitaria que hicieron en la Argentina, que parece que fue extraordinaria, de Buenos Aires, digamos, fue una cosa admirable en su momento, curó el país. Pero una cosa es la sanidad en medicina, una cosa es que haya agua potable, que haya todas estas cosas que hacen la infraestructura, y otra cosa es hablar de una salud mental o una psicohigiene, como decía Blecher. ¿Qué podría ser? Yo entiendo lo que es la higiene de una habitación, de la comida, etcétera, pero ¿qué puede ser la psicohigiene si no la ideología del que la hace propuesta como la solución del cliente involuntario, que es el que va para un hospital y se encuentra con ello, ¿no? Bueno, yo le planteaba en esos términos la discusión. Entonces planteaba que el psicoanálisis, el que quería abría la puerta y cuando no le gustaba se levantaba, cerraba la puerta y no aparecía más. Sí. Y nadie hacía por él ningún tipo de psicohigiene. Ok. Entonces, digamos que la izquierda era eso, era la sanidad. Pero ¿qué pasa con la sanidad? El fundador de Open Door, ¿no? El tipo, yo me voy a acordar el nombre porque me olvido esos nombres, hace años que no trabajo con esas cosas. Él iba al Congreso y hacía llorar, ¿no? El alcoholismo de los padres, las madres prostituidas, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, hacía llorar, entonces toma, y le daban algo para el presupuesto para hacer cosas. Domingo Cabré, efectivamente. Entonces, pero Cabré, cuando agarraba el presupuesto, se iba a cortar el cerebro, porque él creía que el origen del enfermedad mental era biológico, que tenía que ver con lo genético, que no tenía un carajo que ver con el medio social. Pero eso no se lo podía contar a los que estaban en el Congreso. Naturalmente. Entonces hay como una especie de cosa. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com
www.decimecquiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Germán García. Corríjame, ¿eh? El ataque de pánico está descrito por Freud como ataque de angustia en 1890. ¿Está bien? Sí. La hiperactividad fue descrita en 1890 también, más o menos. O sea que no hay nuevos síntomas, sino que hay síntomas que se hacen populares, que eran escasos en otra época. ¿Es así? Yo creo que, digamos, hay dos problemas, digamos, me parece, de lenguaje. A propósito de la higiene mental, sí. Me parece que queda enganchado. Sí. Cuando meta alguna pata fulera, está dígame. perfecto, está perfecto. Hay dos cosas. Primero, que muchos cambios son el cambio del packaging, del envase. Entonces van cambiando los nombres de los mismos síntomas, de las mismas descripciones. Y los yanquis le ponen títulos catástrofes, por ejemplo, Claro, Panic Attack. Exactamente. Entonces, ese cambio de cosa por un lado. Por el otro lado, acá hubo un caso muy interesante, que sale el invento de la bipolaridad, que es una versión nueva del antiguo, la manía depresión, maníaco depresivo. Todo el mundo, a lo largo del día, como decía Borges, ¿quién no ha sido varias veces feliz e infeliz a lo largo de un día? Bueno, todo el mundo, a lo largo de un día es feliz e infeliz. Entonces, todo el mundo se reconoce en la descripción de eso, evidentemente. Eso no es un problema, porque, digamos, en el psicoanálisis, ¿qué se hace? No se corrige el lenguaje que habla el que viene, sino que se lo hace describir. Así que usted tiene que bipolaridad. ¿Y cómo se dio cuenta? Y el otro cuenta lo que es su bipolaridad, que quizá para uno sea una obsesión o cualquier otra cosa. Cosa que nos va a poner a discutir nosografía con el que viene. Está bien, que se llame a sí mismo como quiera. Ahora, acá vienen unos tipos, hay un libro así, hecho por un francés, se lo puedo pasar por teléfono si quieren, no está traducido. Vino un equipo de un laboratorio, creo que belga. ¿Cuándo? 1999. Vino un equipo porque necesitaban hacer un análisis de sangre de gente que tuviese enfermedades bipolares, y no sé qué ley había o hay en Europa que le impedía a ellos hacer los análisis ahí. Entonces dijeron, ¿dónde hay un país generoso, abierto, que a cambio de una pequeña ayuda... Generoso. Sí, a cambio de una pequeña ayuda para su cooperativa hospitalaria, podría darnos todo esto? La República Argentina. Aterrizaron acá, el hospital le ponen ellos un nombre figurado. Ajá. Yo creo que sé cuál es, pero no voy a decirlo porque me suenan algunas referencias. Entonces, ¿pero cuál es el tema? Llegan acá y la clasificación no existía de bipolaridad. Sí. Consultan con el sociólogo, no sé qué traían, que es el que escribió el libro, y el tipo dice, bueno, eso es fácil. Hacemos unas notas en las páginas científicas, entre comillas, de algunas revistas, etcétera, como se usan, de las que bajan línea. Que se usan en este generoso país también, y con esas notas y eso, creamos la bipolaridad. Despacio ya tenemos una clientela antes de sacar el producto. Entonces crearon en pocos meses la bipolaridad. Al poco tiempo todo el mundo utilizaba esas categorías. Además de Nanina, Germán García es autor de las novelas Cancha Rayada, La Vía Regia, Parte de la Fuga y La Fortuna, y también de los libros de ensayo Macedonio Fernández, La Escritura en Objeto, La Entrada del Psicoanálisis en la Argentina, La Otra Psicopatología, Psicoanálisis, una política del síntoma, Oscar Mazota, Los ecos de un nombre y el psicoanálisis y los debates culturales. ¿Es eso de las cosas que no se terminan de inventar y ya se tienen que estar vendiendo? Sí, yo creo que es así. Que se trata de eso, sí. Entonces, como ese fenómeno de la bipolaridad, hay muchas cosas, porque las peleas de escuela, de grupos, es decir, hay discusiones que son, como se sabe, por intereses, pero estas cosas quiero aclarar que no las considero fenómenos nacionales, en absoluto, porque hay muchos menos fenómenos nacionales de los que creemos, por eso se dice la campó, no se dice en español, ¿no? Entonces son fenómenos, como dijo otro día, se le escapó a uno que dijo
que no sé cuánto que pasó con la piba esa que mataron a la salida del colegio, Sí. en mi ciudad, Junín. En Junín. Bueno, alguien se escapó y dijo, no sé qué expresión, no el bullying famoso, sino otra expresión, y dice, bueno, tal cosa que ya estaba ocurriendo, no sé, en Australia, que sé cuánto, pero que no sé con qué nombre llegó exactamente aquí. Y la expresión llegó me pareció extraordinaria. O sea, no que ocurrió algo, llegó. ¿No? Entonces, lo que pasa es que él no sabía el nombre que había llegado, si había usado el nombre inglés o no, los que le había hecho llegar. Entonces yo creo que ahí hay una dialéctica extraña, que es el nombre hace a la cosa en ciertos casos. Yo creo que sí, en el sentido de que cuando nosotros le ponemos nombre a algo, Sí. Nos adaptamos nuestras sensaciones y problemas no definidos Sí. al nombre que encontramos. Tengo esto, me pasa aquello. Entonces me puedo convencer de que mi problema es que no encontré a Dios, de que mi problema es que no llegué al Satori como los japoneses, que mi problema es según el sistema imaginario en que yo me introduzca, lo que en los viejos tiempos llamaba la ideología, Sí. ¿no? Entonces los grupos pelean mucho esas cosas. En Estados Unidos hicieron todo un lío, que está documentado, para transformar una ley que les permitiera que un medicamento nuevo Sí. se midiera solamente con un placebo y no con el medicamento anterior. Sí. Bueno, con un placebo siempre es mejor el medicamento nuevo, sea lo que sea. Mientras que no es seguro que sea mejor que el anterior. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Esta es la descripción que usted hace a propósito de lo que se inventa, o como decíamos, de lo que no se termina de inventar y ya se tiene que estar vendiendo. Entonces se le pone un nombre. Y entonces después, ¿qué aparecen? ¿Las terapias chantas? ¿O las terapias chantas es una figura mucho más abarcadora que eso? Pero bueno, ahí tenemos el problema de los nombres. El problema es que cada grupo de terapia considera chanta al otro grupo. No hay una terapia que esté, pero se lo pregunto, no sé si Sí. burdamente, que esté unánimemente reconocida, que tenga un piso de reconocimiento colectivo Bueno. en el ambiente, le llamaríamos. Yo voy a aprovechar para difundir en este medio, ¿Qué va a ser el chivo de las terapias? no, para difundir en este medio una cosa de Levi-Strauss, pero que es fácil, no es difícil. Levi-Strauss, después de analizar un caso de chamanismo, que un chico que no creía en eso, lo metieron a chamán de prepo, la tribu, y el tipo, haciendo un truco que le había enseñado, tuvo un resultado positivo. Quedó al helado, porque él mismo pensaba que lo que había hecho era mentira, ¿no? Uh-huh. Como si alguien me dijera, bueno, dale un poquito de agua a alguien que si cree que es otra cosa, se cura. Y efectivamente ocurre, en vez de, ¿no? Bueno, entonces Levi-Strauss analiza, él llama esto la eficacia de lo simbólico. Uh-huh. Dice, si el enfermo, el practicante Sí, y la comunidad creen, sí. hay una eficacia simbólica. Entonces analiza todo eso, da su hipótesis y termina haciendo un desafío a los psicoanalistas. Dice, dado que las distintas escuelas psicoanalíticas dicen ser eficaces, Ajá. y no tenemos por qué dudar de que dicen la verdad, así como estas tribus fabulan sobre una eficacia cuyas resortes desconocen, no ocurrirá lo mismo con la teoría psicoanalítica, que son fabulaciones sobre una eficacia cuya eficacia desconocen. Es una buena pregunta. Sí. Lo tengo que tutear en el final porque la pregunta es... Bueno, Sí. sí. Y además, como usted comprenderá, inmediatamente me va a dar un poco de impresión formularle esta última pregunta. Sí. Decime quién sos vos, García. ¿Cuál es el tango que dice? Sigue el corso. Sacate el antifaz. Sí. Decime quién sos vos. Sí. Es difícil eso.
Es difícil porque la imagen que cada uno tiene de sí está construida con lo que ha seleccionado de las imágenes que otros le han devuelto de sí mismo. Entonces uno ha juntado lo que le parecía más acorde a una especie. Entonces uno es una, como decían acá Alberti y otro decía, los argentinos que tenemos que romper con España, no sé qué, somos ¿cómo se llama? Una cosa, la comedia del arte. Uh-huh. Que se vestían con pedacitos de tela, cuadritos. Bufones, collage, no sé. Bueno, no importa, somos unos, vestidos con ropas ajenas. Saltimbanqui no veo, tengo arlequines. Ajá. Arlequines vestidos con ropas, no sé qué, bueno, etcétera. Entonces uno hace un arlequín que está hecho con... es más o menos como cuando te habrá pasado. Uno se pone a seleccionar fotos y tira las que no le gustan. Obvio. Las que no quiere que queden, no se sabe en qué futuro imaginario. Entonces, esa la tira. Y deja aquellas que dicen, bueno, esta es más o menos pasable. Entonces, a mí me parece que también la identidad es una... Freud tenía una frase que me gusta, quizá para concluir esta idea. Freud decía, el yo, de cada uno, es una especie de cementerio de identificación. Está hecho con los restos de los objetos perdidos. El yo. ¿Sí? Ajá. Entonces, cuando uno dice, ¿quién sos vos? Yo soy esto, aquello, ¿no? Son los restos de las identificaciones que uno tiene. ¿Y usted es eso? Claro, digamos, si fuera para mi padre, soy tu hijo, el poeta, dirigido a mi madre. ¿No? Y para mi madre era, vos sos igual a tu padre, en el fondo, porque en la superficie no lo era, en el fondo vos sos igual a tu padre. Entonces uno elige un poco y dice, bueno, un poco de esto, un poco de aquello. Germán García. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.